Millones de judíos han sido declarados antisemitas. ¿Qué quiere decir antisemita? Si buscamos la definición académica de la palabra, es una persona que tiene repulsión, odio o rechazo de la raza semita. ¿Y cuál es la raza semita? Es la de árabes y judíos, puesto que se trata, según la Biblia, de los hijos de Sem, nietos de Noé, el del arca. Y los hijos de Sem fueron ambos pueblos. Después, con el tiempo, hasta hoy, los judíos y los árabes. Ambos pueblos de la raza semita. Por consiguiente, ya hay un problema allí en la definición, pero la actualidad internacional de hoy nos lleva a afirmar, como lo dijimos, que millones de judíos han sido declarados antisemitas. ¿Y por qué? Porque el actual gobierno de Israel, apoyado por la derecha israelí, la extrema derecha y los partidos fundamentalistas, es decir, los profundamente religiosos, seguidores de la religión judía y que tienen varios partidos políticos, han llevado al gobierno israelí a negociar con Sudán del Sur, otro país medio oriental, a varios kilómetros de Israel, el desplazamiento de la población de la Franja de Gaza hacia Sudán del Sur. Eso, por supuesto, no se ha dicho, significa un importante pago de dinero de Israel a Sudán del Sur para que acepte a todos estos migrantes que llegarían obligados y además muertos de hambre, puesto que llevan meses sin pertrechos, sin alimentación, sin remedios, sin alimento para los bebés. Son más o menos algo más de 2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza y que serían expulsados hacia Sudán del Sur, contrario a todo el derecho internacional, puesto que las Naciones Unidas en su legislación no permite el traslado obligatorio de poblaciones de un territorio hacia otro, de un país hacia otro. El traslado obligatorio es un delito internacional que Israel estaría a punto de cometer. Pongamos un ejemplo. Hace varios años atrás, cuando el Reino Unido estaba gobernado por la primera ministra Margaret Thatcher, tenía problemas con un grupo terrorista. Se trata del IRA, en Irlanda del Norte, un grupo terrorista tanto o más sanguinario que Hamas en la Franja de Gaza, que dejó, se cree, unos 3.000 londinenses muertos y muchos más heridos. ¿Qué hubiéramos dicho si Margaret Thatcher hubiera planteado: vamos a expulsar a la población de Irlanda del Norte y los vamos a llevar a vivir a Groenlandia, puesto que hemos negociado con Dinamarca que los acepten contra un pago de dinero, que acepten a la población de Irlanda del Norte, puesto que la población, se cree, ayuda a los terroristas? ¿Ayudaba a la población de Irlanda del Norte al IRA? Aparentemente sí. Yo no tengo pruebas, ni para sí, ni para no, pero he estado allí muchas veces cuando existía el IRA y en efecto creo efectivamente que la población apoyaba y ayudaba al IRA. Margaret Thatcher venció al IRA. Ni un solo muerto, ni un solo herido. Lo venció con esa inteligencia y ese espíritu de respeto de los derechos humanos que tuvo Margaret Thatcher mientras
gobernó Inglaterra o el Reino Unido. Venció al IRA, ya no existe el IRA. Otro ejemplo muy rápido llevado acá en Chile, ¿qué diríamos? Porque aquí hay un grupo terrorista, la CAM, en la Araucanía. Un grupo terrorista que, según ya ha sido demostrado, también recibe apoyo de la población. Pero ese apoyo de la población tal vez esté motivado por el temor de no apoyar y ser transformado en víctima. ¿Y qué pasaría si el gobierno chileno dijera: se van todos los habitantes de Temuco, ciudad en donde opera la CAM, se van a vivir a la Patagonia o a la Antártica y los vamos a trasladar allá y allá se instalan para que no moleste más el grupo terrorista de Temuco? No lo encontraríamos totalmente sin sentido, insensato. Y de la misma manera pensamos como millones de israelíes y de judíos que esto es una aberración. No se puede expulsar a una población de su territorio, reconocido por Naciones Unidas, por una enorme cantidad de naciones, y en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas ya fue anunciado el voto favorable para reconocer a la Franja de Gaza como Palestina de Francia, Canadá y otros países junto al Reino Unido. No más expulsiones, no más muertos. Queremos que se negocie, queremos que se converse y que los pueblos de la tierra, sobre todo dos pueblos que vienen de un antepasado, Sem, hijo de Noé, queremos que los pueblos de la tierra vivan en paz y que se puedan sentar en una mesa a conversar y a buscar las mejores soluciones para que en el mundo entero, porque Hamás no es el único grupo terrorista, han habido incluso grupos terroristas judíos como el Irgun, que fue vencido por Golda Meir, ¿no? Para que todos los terroristas desaparezcan de este planeta y podamos vivir en paz y luchar porque se instaure un derecho internacional que permita a cada ser humano tener los derechos que le corresponden. Insólito, aberrante. Queremos conocer tu opinión. Danos like, suscríbete y haznos conocer tu punto de vista sobre esta situación aquí, en esta misma página. Nos vemos a la próxima.